Hola, ¿qué hace? Sean nuevamente bienvenidos a un capítulo más de Fusión Parkour. Y vamos a ver el tutorial de la plancha. Así que si quieres aprender, no te muevas de ahí. Bueno amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy súper feliz. Miren en dónde estoy paseando. No mentiras, estamos trabajando. Entonces voy a explicarles la técnica. Bueno, ¿en qué consiste este movimiento? Es que un movimiento es una técnica la cual nos ayuda a subir de manera más efectiva los muros. Bueno, cuando hacemos un grimpeo, si no han visto el tutorial de cómo hacer un grimpeo, aquí lo encontrarán en la tarjeta. Si quieres puedes abrirla y la dejas aquí para cuando terminemos con el video, puedes ir y lo revisas. ¿Cómo van a funcionar los pies aquí en este movimiento? Primero, hay muchos que lo hacemos con un solo pie, con el pie con el que nos impulsamos. En mi caso es el pie derecho. Bueno, hay muchos. Hay unos que quedan así, colgados con ambos pies. Y otros que quedan con el pie arriba y el otro abajo, para dar más impulso al subir. Les voy a dar un pequeño tip que les ayudará a subir mucho más rápido. No lo van a sacar de un día para otro, porque es constante. Si lo practicas de manera constante, te aseguro que te vas a acostumbrar muy rápido y verás los cambios. Si ya sabes hacer la plancha, puedes realizar este tip y te aseguro que lo vas a sacar mucho más rápido. ¿Cuál es el tip? Vamos a utilizar este pie cuando está apoyado en el aire. Lo vamos a subir como si nos impulsáramos con el aire, para que nos dé ese poquito. No es mucho, pero nos va a dar un poco de impulso para poder subir y hacer la plancha. Entonces, primero que todo, los dedos deben ir posicionados de esta forma. Miren, nos vamos a agarrar así, porque por ejemplo cuando hagamos un gato brazo, que les enseñaré en otro capítulo, así que si no se lo quieren perder, suscríbanse, es completamente gratis. Vamos a colocar los dedos de esta forma, con el dedo gordo acá, no así, porque si llegamos a venir con mucho impulso, ¿qué va a pasar? Nos vamos a partir el dedo. Dirán, sí, que exagerado, pero es verdad. El siguiente movimiento es, vamos a estar colgados de las falanges de los dedos. Estamos aquí en esta posición, colgados del muro. Y lo siguiente es las manos. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es subir hacia el pecho. Subir el pecho. Entonces hacemos esto. Subimos el pecho sin rasparlo. Por eso la técnica del pie, lo que va a hacer el pie, ya les voy a mostrar. El pie nos va a impulsar, subimos, porque hay unos muros que son muy altos, y esa técnica es para poder subirlos de una manera muy rápida. Como ya saben, este movimiento nos puede servir hasta en ocasiones de peligro. No todas las personas son capaces de subir muros tan grandes, tan altos, pero si tú te lo propones, puedes subir cualquier muro. Mírenme a mí, por ejemplo. Yo no soy tan alto, pero yo soy capaz de subir muros muy altos. Todo lo que tú tengas en mente y quieres hacerlo, lo vas a lograr. Nunca olviden eso, nunca van a decir no puedo, está muy alto, no soy capaz. No, todas esas palabras van a estar en el olvido. Bueno, siempre sí voy a poder, sí lo voy a hacer. Vamos a ver cómo subimos el pecho, primero que todo. Estamos colgados. Vamos a subir las manos y estamos colgados. Subimos el pecho y subimos. No vamos a hacer esto. He visto muchos tríceps que hacen ese movimiento. Si hacemos este movimiento, lo que vamos a hacer es lastimarnos la cadera, porque esa es la forma incorrecta. La forma correcta es esta: subir el pie de esta forma. Muchas veces cuando estamos empezando, luego de que vamos a subir el muro, como nos falta fuerza en los brazos, hacemos esto: colocar el codo y luego ahí sí subimos. Cuando hacemos esto es que sufrimos raspaduras. Cuando estamos empezando lo puedes hacer, pero lo mejor es que no lo hagas. Desde ahora empieces a practicar, así como en estos muros pequeños que estén más o menos a la altura de tu pecho, para practicar la fuerza que tenemos que hacer. No importa si te agachas, pero lo primordial es no hacer esto, porque así nos lastimamos. Tanto los codos y los ligamentos de los hombros se van a gastar mucho más rápido. Esto no.
Recuerden usar las manillas, no me las puse, no importa si hacemos esto. Apoyamos y subimos. Y segundo, el pie. Recuerden mucho esto. Siempre el pie, no importa cualquiera de los dos. Arriba y el pie. Y subimos. Espero que tomen en cuenta todos los puntos que les di. Son un poco complicados, ya son intermedios, pero son trucos y nos ayudan para que podamos subir de manera más rápida y efectiva. Recuerda que si necesitas ejercicios para lograr más fuerza en los brazos y en los pies, también te lo dejo aquí en la tarjeta, así que no dudes en checarlos. Bueno, este ha sido el tutorial de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí nuevamente. Y nos vemos en el próximo capítulo de Fusión Parkour.